feminista reaccionaria, porque son dos términos que se contradicen, ¿no? Okay. Básicamente, empezó como un juego de palabras. Y lo que ella dice es que ella no es que quiera regresar el tiempo a los 50, sabe perfectamente que eso no es posible, pero ella cree que hay cosas que vale la pena conservar, como por ejemplo el matrimonio. Yo siempre de las cosas que le digo mucho a mis hijas, todas están chiquitas, pero a mi esposa y a mis hermanas, que ya son grandes, mis hermanas tienen 22 y 23, les digo, nunca te expreses mal de una mujer. El problema con ellas es que ven la diferencia entre hombres y mujeres del cuello para abajo, pero no del cuello para arriba. Y esto yo creo que es muy fácil, o sea, es muy fácil de caer en esta idea si tú eres joven y no has sido madre. Solo ten relaciones con alguien con quien estarías dispuesto a tener un hijo, ¿no? Sí. O sea, al final de cuentas Sí, es que es un filtro. Estás corriendo un riesgo Claro. grande en todos los sentidos. Bienvenidos Superpapás a la comunidad más poderosa de educación y crianza para padres de familia. Luchemos juntos por los valores familiares y por formar niños sanos, fuertes y valiosos para la sociedad. Superpapás, los superhéroes que el mundo y nuestros hijos necesitan. Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, hombre, gracias por estar aquí. La verdad es que es un honor tenerte porque Gracias. desde hace varios meses, no recuerdo bien, pero has sido de las personas que mensajes más bonitos me han enviado allá a mi comunidad de apoyo. Siempre me dices que te gusta mucho mi contenido y pues qué padre tenerte aquí. Muchas gracias. Hoy, bueno, antes de empezar, vamos a hablar de temas muy importantes para la sociedad, que es el feminismo, la maternidad y esa lucha que parece ser que hay entre ambas. Pero antes me gustaría pedirte que te presentes un poquito con la comunidad, que nos platiques sobre el contenido que realizas, sobre tu trayectoria como mamá y cosas que creas importante que sepamos antes de empezar. Sí, como el contexto, ¿no? De Exacto. cómo llegué aquí. Pues yo obviamente yo crecí en un ambiente tradicional mexicano, conservador, religioso. No me estoy quejando, nada más lo estoy poniendo como un contexto. Porque luego ya piensan Sí, que es sí, queja, sí, ¿no? exacto. Que No, luego es queja. no. Ese fue mi contexto. O sea, ¿en un patriarcado, dirías? Pues no, porque yo tuve de referencia a mi madre es abogada y ella se enfocó en su carrera, le ha ido muy bien. Ok. Entonces yo tuve esta idea de lo puedes tener todo. Uh-huh. Nada más que de niña no me daba cuenta de que en realidad mi mamá no lo tenía todo, porque Claro. mi mamá se enfocaba en su carrera. Ok. Eh, ¿Creciste con tus dos papás? no, Ah, ok. o sea, como que mi mamá se tuvo que volver el proveedor. Ok. También por eso se tuvo que enfocar en su carrera. Claro, y te preguntaba lo del patriarcado porque muchos de nosotros en Sí. esta cultura mexicana venimos de un patriarcado, ¿no? Yo vengo de un patriarcado, mi esposa viene de un patriarcado y también es algo que se ha satanizado cuando en realidad ha habido buenas experiencias, ¿no? Sí, depende tu definición del Sí, patriarcado. también. Pero no, digamos que, o sea, yo sí crecí con, haz de cuenta, más bien, la persona que me cuidaba era mi abuela materna. Estaba mi mamá, que pues era esta figura poderosa, proveedora, es una mujer súper preparada. Y luego tengo una hermana Ok. y tenía primas con las que jugaba, entonces prácticamente yo me crecí con puras mujeres y además En un fui... matriarcado. Exacto. Y fui a una escuela de puras monjas donde había puras Ok, niñas. ok. Entonces yo no tenía contacto ni siquiera con niños de mi edad. O sea, de repente no sé, cuando veía a mis primos, pero era súper esporádico. O sea, jugaba Ok. más con mis primas. Entonces no considero que... Las feministas dirían que crecí en un patriarcado porque como mi papá no estuvo presente, eso es patriarcado, ¿no? Ah, sí, no sabía Sí, eso, ¿eh? sí, no, el patriarcado es la respuesta a todo, ¿no? Sí. Pero no, o sea, y entonces yo como que crecí con esta idea de se puede tener todo, pero yo creo que no lo había pensado profundamente, porque al momento de convertirme en madre, yo también tenía esta idea de, yo ¿A también qué puedo edad te tenerlo convertiste en madre? a los 31. Ok. Yo también tenía esta idea de, quizá no al convertirme en madre, un poquito antes, porque cuando te conviertes en madre todo te cambia, ¿no? Pero todavía un poquito antes, cuando estaba embarazada, yo dije... Empieza el proceso, ¿no? Sí, De yo puedo entendimiento. seguir teniéndolo todo, porque ya había trabajado en lo que estudié. Entonces yo decía, carrera y maternidad, ¿no?
Y al momento de convertirme en mamá, me di cuenta de que mi mamá no lo tuvo todo. Okay. O sea, que ella se enfocó en su carrera, también forzada, un poco, pero, o sea, digo un poco porque yo veo que ella disfruta ser abogada. Y entonces yo me doy cuenta de mi mamá cómo le hizo. Mi mamá me dejaba con mi abuela y yo crecí con mi abuela. Okay. Y entonces yo me convertí en madre en otro país. Mi primer hijo nació en Italia. Okay. Y me di cuenta que estaba sola. O sea, que yo no tenía con quién apoyarme, yo no tenía redes de apoyo ahí. ¿Estabas, perdón, con el papá de tu hijo? Sí, Okay. pero la familia de él vive en Suiza. Okay. Entonces, prácticamente yo me encontré sola, Sí. completamente, porque pues, su familia no estaba ahí. Claro. Entonces, ahí fue cuando, o sea, me cayó como un balde de agua fría de, tú no vas a poder tenerlo todo, a menos que delegues a tu hijo pues, con cuidadores que ni siquiera son su familia, que no lo conocen, que no lo van a querer como alguien de la familia. Que a veces ya no tienen la vocación. Exactamente, que aparte están mal pagados. Y que a veces por esos mismos problemas sociales está empeorando la salud mental de los formadores y de los cuidadores de los niños, ¿no? Sí. Entonces se vuelve riesgoso. Claro. Y eso que allá la relación niño-cuidador está mejor. O sea, creo que allá más o menos es 6 niños o 4 niños por un cuidador. Okay. No sé cuál sea aquí. O sea, no sé si vas a una guardería en México, cuántos niños por cuidador hay. Yo creo que está un poquito peor. No, ni de broma. Bueno, depende, sí, también depende, yo creo que del nivel de guardería, claro. etcétera, etcétera. Entonces, yo cuando me convertí en mamá, dije, yo no quiero dejar a este bebé con alguien que no lo conoce, que no lo quiere, porque además mi primer hijo nació prematuro. Entonces, yo como que sentí mucha culpa cuando nació, porque dije, y si me hubiera dado cuenta, ahorita ya se me quitó, pero en ese momento me sentí muy culpable porque tuve un problema en el hígado, entonces tuvo que nacer antes, y yo dije, ¿cómo no me di cuenta que yo tenía este problema, no? Y entonces como que dije, no, es mi tarea cuidarlo. Y aparte los médicos me dijeron, lo mejor que puedes hacer por tu hijo para que gane peso y para que esté saludable es darle leche materna. Y entonces como que yo me di a esa tarea, dije, es que no hay nada más importante ahorita en la vida que gane peso, que vea que está saludable, porque, bueno, supongo que a ti te pasó que cuando te conviertes en padre primerizo, como que te da miedo, ¿no? Es un Sí. cambio radical. Sí. Entonces, me quise enfocar a eso. Y luego cuando mi bebé cumplió 6 meses, el papá de mis hijos encontró un trabajo en Luxemburgo. Okay. Y pues nos mudamos a Luxemburgo. Y entonces para mí fue muy fuerte en el sentido de que no solamente era una mamá primeriza, sola, o sea, sin redes de apoyo, además era un cambio de país. Además trotamundos, ¿no? Sí, además. Pero es que además, o sea, si tú ves en el mapa, bueno, Italia, Luxemburgo, dices, si lo comparas en términos mexicanos, bueno, más bien en tamaño, en extensiones, dices, no, pues no está tan lejos, ¿no? Pero culturalmente es completamente diferente. Okay. O sea, la cultura italiana es mucho más cercana a nosotros. Okay. Y la cultura luxemburguesa, pues es más alemana, ¿no? O sea, la gente es más fría, el clima también es más frío. Entonces, como que yo sentí demasiado cambio. Y pues decidí enfocarme a mi hijo, prácticamente. Y creo que fue una buena decisión porque yo tengo un recuerdo extraordinario de esos años, ¿no? ¿No te arrepientes de nada? No, para nada. También yo sé que hablo desde el privilegio porque pude dedicarme completamente a él sin preocuparme de la situación material, ¿no? Como por ejemplo le pasó a mi mamá, ¿no? Que ella dijo, yo sí o sí tengo que trabajar. Sí.
me tengo que convertir en el proveedor. Y después, como a los 2 años y algo, 2 años 8 meses para ser precisos, me volví a convertir en mamá. Okay. Nació mi segundo hijo y yo sentí que ahí empecé a sentir que las mujeres tenían desventaja a la hora de ser madres, porque cuando yo llego a Europa, o sea, yo llegué hace muchos años a Europa, casi 20 años, casi la mitad de mi vida, yo sentía que allá ya todo estaba ganado. O sea, aquí ya las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos, de hecho lo sigo pensando, pero cuando me convertí en mamá me di cuenta de que las personas más discriminadas, incluso en el ámbito laboral, por ejemplo, son las madres. Allá. Y aquí, y sí, en todos lados. Aquí, o sea, aquí ya lo doy por sentado, pero allá también. Sí, Okay. allá también. Entonces, está muy penalizado todavía, no sé si algún día va a cambiar, que tú como madre te des un tiempo para cuidar a tus hijos y después quieras regresar al mercado laboral. Es casi imposible. Okay. Cuando yo creo que tendría que ser algo normal. Claro. Es como, ok, dejas el trabajo remunerado, público, para dedicarte a tus hijos. No es que te quedes en tu casa sin hacer nada. Estás haciendo un trabajo todavía más pesado, ¿no? E incluso estás aprendiendo nuevas habilidades que antes no tenías. Y además estás aportando a la sociedad, claro, de cierta manera, claro, a través de la formación de tus hijos. Estás aportando demasiado, demasiado, porque estás criando a la próxima generación. Y en tus manos está criar seres funcionales que van a aportar en el futuro, ¿no? Y yo siento que esto no se valora para nada. Ni aquí, ni allá. Yo creo que ningún país lo ve desde ese enfoque que le acabamos de dar, de estar sirviéndole a la sociedad a través de la formación de tus hijos. Exactamente. Y que además, aquí, igual a la gente no le va a gustar lo que voy a comentar, pero yo siento que el labor de una madre, de criar con amor y con atención, etcétera, etcétera, es mucho más importante que muchos trabajos de oficina, así de, tengo que hacer esto, ojo Excel, o sea, es como... Es que, ¿cuál podría ser más importante? No sé. No se me ocurre ninguno. No. Bueno, digamos que en sentido de propósito yo a veces he pensado, bueno, quizá, por ejemplo, un cirujano que salva vidas, Sí, pero es que hay otro cirujano que lo puede suplir, pero esos niños... Okay. Pero esos niños sí, no. Otra mamá los puede suplir. Mamá una, exactamente. Sí, en ese sentido sí. Y bueno, entonces yo digamos que no me consideraba feminista. O sea, como que no estaba... ¿Estabas consciente de Estaba estos consciente temas? de este problema, pero no sentía que el feminismo pudiera arreglarlo. Okay. En cierto momento sentí que puede ser que el feminismo pueda hacer algo por las madres, para valorizarlas, para ayudarlas a insertarse en el mercado laboral si esto es lo que desean. Porque, por ejemplo, en España hay 2 feministas famosas, una es Laura Baena y la otra, no recuerdo ahorita su nombre, pero alguna vez la tuve en un podcast que yo tenía. Luchan mucho como para reconciliar la maternidad con el feminismo. Y hay un movimiento en España que se llama Malas Madres, que lo que busca es mejorar como las políticas de conciliación laboral y familiar. Y yo en ese sentido está bien que haya más políticas con respecto a esto, está bien que los papás tengan también su momento de paternidad. Creo que aquí en México ya existe, ¿no? Sí, poquito, en México pero existe. Tiene poquito, pero sí ya se considera un tiempo de descanso. De descanso. De descanso nada. Pero de alejarte de tu trabajo para atender los primeros meses del nacimiento de tu hijo. Entonces, en ese sentido, yo creo que está bien que haya eso, pero siento que hay un lado ciego, que es actualmente
el feminismo, el más mainstream, que yo no creo que es el feminismo radical, es el feminismo interseccional. Lo que busca es que la mujer prácticamente sea como un hombre. Okay. Es decir, para ellas el progreso es que la mujer sea como un hombre y que seamos intercambiables. Que papá y mamá sean completamente intercambiables. Uh-huh. Entonces yo he escuchado mucho esto de los papás podrían quedarse cuando los bebés son muy bebés y tú irte a trabajar, ¿no? Y tendría que ser igual. Y yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con eso. Yo tampoco. Digo, habrá mujeres que lo piensen y lo crean, pero yo no creo que el papá puede suplir, por ejemplo, no sé, la lactancia. No, mira, además, o sea, hay estudios científicos que comprueban esto. Uh-huh. O sea, el papel de la mamá y el papel del papá son completamente diferentes. Son complementarios, además. Y complementarios en las distintas etapas de la formación de los niños. Sí. Pero en los primeros años de vida, el papel de la mamá es irreemplazable. O sea, me atrevería a decir que es más importante. ¿Por qué? Porque el vínculo, el apego del niño con el que él llega a este mundo es por la mamá. Y de hecho el papel del papá, como bien dices, es complementario, es importantísimo. O sea, también de cierta manera no se puede reemplazar, pero su labor es muy diferente y no es tan importante en el desarrollo de esos primeros años. Exacto. O sea, yo siento que la mamá en los primeros 2 años es súper importante, es la más importante. Uh-huh. No solamente por el tema biológico de que le das pecho, si es que decides hacerlo. Yo siento que la mamá es... yo siempre pongo este ejemplo porque te juro que me ha pasado 1000 veces. Yo, por ejemplo, ¿no? Voy con mis hijos al parque y yo es así como que ando medio estresada de que no se van a caer, uh-huh. de que no se suban muy alto, entonces así con cuidado, y si se caen vienen conmigo y yo los consuelo, y los papás te juro que son así de, no, y tú súbete más arriba, uh-huh. más alto, y los empujan más fuerte, y es así como que la mamá consuela. Contiene. Exacto, contiene, y el papá como que empuja los límites. Uh-huh. De hecho, me platicaba un amigo psicólogo, que fue algo que me sorprendió muchísimo, que mucho del papel del padre en esos primeros uh-huh. años es de cierta manera desvincular o separar esa unión tan profunda que tienen los niños con su mamá, porque el niño siente que es una misma persona con mamá. Sí. Entonces, sobre todo cuando son bebés. Como que de cierta manera dice, el padre tiene que llegar a romper y decir, uh-huh. no, cada uno es un individuo y es como se forma una familia, ¿no? Y que en ese sentido el papá es muy importante. Claro. Y bueno, entonces yo dije, bueno, este feminismo, que te digo que ahorita el feminismo más, el que está más de moda es el feminismo interseccional, cree que hombres y mujeres somos intercambiables, uh-huh. que para empoderar a la mujer ella tiene que parecerse a un hombre, o sea, uh-huh. ser exitoso laboralmente e incluso tener sexo como los hombres, el sexo casual. Emocionalmente o románticamente independiente, ¿no? O sea, no atarse con sentimientos. Sí, pero, o sea, siento que ellas lo que promueven es que la mujer se comporte como hombre, pero además como un hombre promiscuo. Como la peor versión de un hombre. Exacto. Sí, exacto. Entonces, eso te empodera, ¿no? Claro. Oye, qué interesante eso, porque si, como bien dices, es la peor versión del hombre, y si promovieran, bueno, la mejor versión de un hombre, ¿no? Sí. Un hombre fiel, trabajador, un que papá quiere formar una familia, que tiene un propósito. Con buenos hábitos. Sí. No, de hecho, o sea, está como en guerra con todo lo que signifique responsabilidad o excelencia. O sea, valores en general. Uh-huh. Y entonces yo siento que el feminismo interseccional se ha convertido en así como eres tal cual, eres una reina empoderada, no cambies, y si la sociedad no te acepta, están mal ellos. Están mal ellos. Tú estás perfecta así, aunque tengas sobrepeso, aunque seas promiscua, tengas malos hábitos.
Entonces tú no cambias. Feminismo interseccional. Feminismo interseccional. Apenas estoy conociendo el tema. Interesante. Pues la idea es que el feminismo interseccional se da cuenta de todas las opresiones. O sea, por ejemplo, a mí me dicen, cuando yo me consideraba feminista, me decían, tú cállate, que eres una feminista blanca. Que yo de blanca no me considero nada, porque yo vivo en Luxemburgo y si tú me comparas con la gente que vive allá, pues yo soy la racializada, ¿no? Okay. Yo soy el ser de luz. Si me pones en un contexto mexicano, ya la gente me puede leer como blanca y entonces para mí no tenía sentido porque yo decía, ¿blanca en dónde? O sea, sí. Depende en qué país estemos. Exacto, y aparte, ¿en qué tono de piel exactamente empiezas a ser oprimido? ¿En qué tono de piel empiezas a ser opresor? Sí, no. Y entonces yo entiendo que sí hay ciertas características que te pueden pues poner un poco más difícil la vida, pero yo siento que ya se ha convertido en las Olimpiadas de la opresión. Claro, ya es el marco Ajá. en el que quieren encerrarnos a todos, ¿no? Y Ajá. cualquier error que tú tengas como persona, vas a buscar justificarlo en eso, Sí. ¿no? Entonces, ese es el verdadero problema. Y entonces el más malo de la película pues es el hombre blanco hetero. Sí. Entonces ya si eres gay, digamos que ya estás abajo y entonces ya tienes una opresión y entonces tu voz vale más, ¿no? Tu experiencia vale más. O tienes cuotas de género o Exactamente. cuotas de... No sé cómo se llaman, cuotas de preferencia sexual, pero Sí. en México Ya eres hay. parte de una minoría. Ya eres parte de una minoría y quizás puedes acceder a distintas oportunidades laborales. Ujú. Yo te voy a decir algo, yo he escuchado casos muy cercanos de primera mano, donde ya las políticas dentro de las empresas Ujú. ya es, oye... Tienes que contratar tantos... No, sí, pero Ujú. dicen, si alguien se tiene que ir, Ujú. hombre blanco. ¿No? Ok. O sea, el primero, no Que es... yo no estoy a favor de eso. Eso es una discriminación. Claro. Me da igual que le llames positiva, es una discriminación y no vas a acabar con la discriminación con más discriminación. Es que estás de acuerdo que Sí, terminas con una sí. discriminación aún mayor. Sí. Y entonces, eso también, o sea, lo que se ha convertido ahorita este feminismo interseccional, bueno, también en el radical, depende con quién hables, es que buscan la igualdad de resultados. No buscan la igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, la igualdad de resultados es que yo quiero 50% de las mujeres en todo. Me da igual cómo llegues a esa cuota, me da igual que así tengas que buscar mujeres, aunque sean incompetentes, tienen que estar ahí porque son mujeres. Y pues no, o sea, tiene que haber igualdad de oportunidades. Yo sé que es un mundo injusto, que tu contexto ahora sí que te forma mucho de lo que va a ser tu vida. Sí, no voy a pretender que no. En teoría todos tendríamos que tener igualdad de oportunidades y está muy bien eso, pero no podemos forzar la igualdad de resultados. Y es lo que busca también últimamente el feminismo, que quiere 50%, pero además en puestos de poder nada más. Claro, sí. O sea, no quiere 50% de plomeras, por ejemplo, Ajá. o sea, no. Y además es difícil esto porque también de cierta manera estamos condicionados por el mercado. No sé si Sí. viste una entrevista que le hicieron a Rafael Nadal hace tiempo. Sí, el la que vi, se hizo viral. le reclaman que por qué no apoya más a unos mejores premios económicos para las tenistas mujeres. Sí. Y él contesta, dice que él está a favor del feminismo en donde se busca la igualdad de oportunidades. Dice, Sí. pero al final del día, el tenis de hombres genera mucho más. Sí. Si tú sacas el porcentaje, realmente porcentualmente ganan más las mujeres. Sí, es negocio. En el Más fútbol negocio. femenil, por ejemplo, el porcentaje de lo que ganan los hombres, de lo que generan, es mucho menor que el porcentaje de lo que ganan las mujeres por lo que generan, ¿no? Por ejemplo, si los hombres generan 10 pesos, a lo mejor se llevan 2. Y las mujeres generan 2 pesos, pero se llevan 1. Entonces, es muy difícil poner esto de manera objetiva, porque sí, si hablamos de porcentajes, entonces tendríamos que bajarle a las mujeres. Ya, claro. No, y además de que yo me he topado que estas feministas que se quejan de eso, cuando les preguntas, bueno, ¿y tú apoyas el fútbol femenino? ¿Lo ves? No me gusta. Es como, pues apóyalo. Exacto. Así va a generar más dinero y así van
a ganar más, ¿no? Sí, yo concibo el feminismo y yo me considero un feminista en el sentido de que yo sí busco que haya una igualdad de oportunidades y que también las mujeres accedan a la meritocracia, ¿no? Que gane más, el que aporte más, el que trabaje más, el que sea más valioso para la sociedad. Sí. O sea, en eso yo siempre estaré a favor. Claro. Pero en lo otro, para mí ya estamos rayando en la locura. Sí. Y bueno, yo me quité esta etiqueta de feminista. Okay. Porque siento que el feminismo en México va como 5 años por detrás de lo que yo veo en Europa. Y allá de verdad se han llegado a unos extremos que... O sea, ¿se volvió para ti una carga esa etiqueta de feminista? Es que no puedo estar de acuerdo en muchas de las cosas que veo allá. Ok. O, haz de cuenta, ya ahorita en México ya está llegando todo esto, pero, o sea, el extremo de que tú le preguntas ahora a una feminista interseccional que es una mujer y no sepa ni definirlo, es como, ya no tiene sentido. O sea, estás defendiendo un movimiento político que ni siquiera sabe definir a su sujeto político. Exacto, es increíble. Como, no puedo apoyar eso. Tampoco puedo apoyar, porque empecé a ver también que esta ideología de género se les mete a los niños, ¿no? Como, ¿por qué? O sea, ¿por qué le vas a decir a una niña, a un niño que el sexo es un espectro, que no es verdad? Sí. Ha habido casos allá de que, no sé, por ejemplo, en Reino Unido, que llegan, hay una organización que se llama, creo que Chrysalis, no, esa es en España, en Reino Unido no me acuerdo del nombre, pero que llegaban a las escuelas y te ponían tipo una Barbie de este lado y un G.I. Joe de este lado, ¿no? Y les preguntaban a los niños, ¿y tú dónde estás? Obviamente va a haber niños que dicen, yo soy G.I. Joe, y niñas que van a decir, yo soy Barbie. Pero habrá niños que pues yo no soy tan G.I. Joe, ¿no? Yo soy, que además a mí no me gusta pelearme. Y entonces ya de ahí les empieza a meter esta idea, bueno, pues igual no eres hombre, igual no eres mujer, igual eres algo que está en medio, o sea, sí, no, es una locura. Completamente acientífico. Y entonces yo con esto no podía estar de acuerdo como mamá. Que además vemos que esa lucha estaba muy relacionada con el feminismo radical, ¿no? O sea, como que se empezaron a juntar estas dos. Sí, porque digamos que a partir de la segunda ola del feminismo se empezó mucho con esta idea de Simone de Beauvoir, que no se nace mujer, se llega a serlo, y entonces prácticamente... ella es la que dijo que las mujeres necesitaban a un hombre de la misma manera en la que un pescado... No, esa fue Gloria Steinem, no me acuerdo cómo se llama. O sea, ella cómo abordaba el feminismo. Sí. No, ella fue... sí, también, o sea, cuando se empezó por los derechos sexuales, sí, también se podría considerar de la segunda ola. Okay. Pero digamos que toda esta degeneración de que hombres y mujeres somos iguales, incluso negar diferencias biológicas, empezó prácticamente con Simone de Beauvoir, que dice, no se nace mujer, se llega a serlo, y entonces prácticamente para las feministas radicales, que son las feministas más tradicionales, más académicas, que siguen una teoría feminista como más antigua, a ellas les queda claro que hay diferencias biológicas entre hombres y mujeres del cuello para abajo, pero del cuello para arriba es así como que no existen, ¿no? O sea, si tú llegas a decir que hay diferencias psicológicas o en el cerebro, te van a decir machista, sexista, y también yo no puedo estar de acuerdo con eso. Claro. Y digamos que ya las de la tercera ola, las interseccionales, ellas ya niegan todo. Así de ya hombres y mujeres... una mujer puede tener órgano sexual masculino, tú no sabes, y si que lo es la niegas, mayor ironía, abandonaron la definición por excelencia de mujer, ¿no? Exactamente. O sea, cualquiera tú puedes ser mujer. Sí, a mí me parece increíble. Yo siempre digo, lo digo de verdad que puede parecer en broma, pero es muy en serio. ¿En qué momento las feministas van a empezar a luchar contra la ideología de género?
O sea, ¿por qué van a aceptar que un hombre les gane en la natación, les gane en las carreras? Ya han puesto a boxear. Claro. Con resultados. O que se meta a los vestidores, donde hay niñas, es que que cambien a hombres biológicos a las cárceles de mujeres. Y ha dado resultados sí. horribles. O sea, han habido violaciones. No sé si tú viste, hace poquito hubo en México un caso que le llamaron el caso de la discriminación en la Cineteca Nacional. Ah, sí, se hizo viral. Sí. Que porque no la dejaron entrar al baño de mujeres. Exacto. Era un hombre, ¿no? O sea, es que si lo quieren negar, pero... Y dicen, es que lo discriminaron, es que tal, lo victimizaron. Y yo digo, bueno, ¿y dónde están los derechos de las niñas? Claro. A estar en un espacio reservado para las mujeres. Sí. ¿Dónde está su respeto a su derecho a sentirse seguras? Privacidad en ese momento que pues quieres intimidad, lo siento. Claro. Hubo otro caso muy fuerte en Cinemex que también. Lo mismo. A mí lo que más me molesta es que la noticia siempre se pinta de otro caso de discriminación. Y debería de ser la otro comunidad caso, LGBT. Otro caso de personas que hicieron su trabajo, ¿no? Porque en la Cineteca emiten una disculpa pública. Ya. Cuando deberían de haber emitido un diploma a la policía que evitó que pasara esto. Entonces, también la sociedad mexicana ya está en un plan de vamos a quitarnos de problemas, denle sus diplomas a todos y a todos los discriminaron. Y es es que es una minoría muy ruidosa. Es que ese es el punto. Por cada uno de estos individuos que son tan ruidosos, hay 9,999 papás y mamás que no están de acuerdo, que no estamos de acuerdo, pero que no estamos ahí dando lata, ¿no? Entonces tenemos que alzar la voz. De hecho, estamos muy ocupados cuidando a los niños, ¿no? Exacto. Es lo malo, o sea, como que no tienes tanto tiempo de meterte en estas cosas. Oye, pero lo que pasó en Cinemex es más grave porque esta persona se mete al baño de mujeres y además empieza a exhibir sus partes íntimas. Eso no me enteré. Y ahí fue cuando sale corriendo una señora con sus hijas y pide ayuda. Entonces, ¿cómo es posible que eso se convierte en una noticia de discriminación? Sí, no. Hacia un hombre que estaba en el baño de mujeres. Claro, nada más porque dice que es mujer. Es que imagínate, o sea, que yo siempre digo, estamos ya llegando a nuestros últimos años. Es una locura esto. Y si los que pensamos de manera congruente, porque tengo que decirlo. Pues con sentido común. Es sentido común. O sea, no puedes decir que un perro es un gato y esperar que todos lo aceptemos. Sí. Entonces es algo que es bastante obvio, pero también ya, o sea, me parece que los sistemas políticos lucran mucho con la victimización y la manipulación de estas personas. Porque como dices tú, son muy ruidosos, son muy rentables. Sí. Entonces, híjole, yo quiero ver un feminismo real, un feminismo bien entendido, que ahorita me vas a platicar de este nuevo modelo de feminismo que te gusta, pero que vaya en contra de esto, que ataca abiertamente a la mujer, a sus derechos, a su identidad, a su seguridad. O sea, ¿en qué momento las feministas van a decir, oigan, ¿cómo vamos a nadar contra hombres? Sí, o sea, para mí... Ahorita, así tal cual como está el feminismo más mainstream, el que está más de moda, les está mintiendo a las mujeres y les está diciendo que para tener una buena vida tienen que comportarse como hombres, que la maternidad es opresión porque ya dejas de enfocarte en ti misma y tienes que cuidar a alguien más. Y prácticamente lo que buscan es libertad, 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 más derechos. Cualquier responsabilidad es opresión, porque también el matrimonio es opresión, o es así como te lo dicen, exacto. Porque para ellas, o sea, yo estoy usando palabras que ellas usan, no creas que yo pienso así. El matrimonio y el ser madre son cuidados, es un trabajo de cuidados y sexuales gratuito. Ok. Entonces, creo que eso todavía no llega a México. Pero entonces sí te lo venden, o sea, es como vas a estar oprimida, es una institución patriarcal, ¿por qué te vas a casar? De hecho, en España hay lesbianas políticas que son famosas, influencers, que pues decidieron volverse lesbianas para
para no estar con el opresor. Ajá, con el macho opresor. Exactamente, entonces es como una forma de acabar con el patriarcado. Y es que también esa etiqueta del patriarcado que le pasó lo mismo Sí. que al feminismo, ¿no? Sí. En el momento en que escuchas la palabra, ¡pum!, alerta roja, alerta Sí. roja. Y como tú dices, mira, si nos vamos a la mayoría de las casas en México durante el último siglo, muchos fueron patriarcado en la definición de que al final del día, pues a lo mejor el papá era el responsable de proveer, a lo mejor era la máxima autoridad, por así decirlo, Sí. pero no en el sentido de una dictadura, ¿no? Sino Sí. de pues, alguien que protege, alguien que guía a su familia. Y hubo muy buenos resultados, pero al Sí. final se transformó en una tiranía en la definición de lo peor en el momento que dices patriarcado. Y feminismo lo mismo. Sí. Cuando nace el feminismo es, oye, qué padre idea, qué buen movimiento, hay que apoyar. Y cuando ves en lo que se convirtió dices... Sí, yo siento también que en los últimos 40 años el feminismo ha tomado la academia. Entonces hacen estudios para reafirmar sus posturas. Ajá. Y entonces eso después permeó a toda la cultura. Y prácticamente ahora pues el feminismo está en todas las instituciones políticas. Se promueve abiertamente su enseñanza, ¿no? Ajá, y pues en todo el entretenimiento, o sea, Netflix es así como que puro feminismo interseccional, literal. Disney, exactamente. Entonces, por ejemplo, en Europa ahorita hay esta lucha, bueno, aquí también, pero no se nota tanto, entre feministas radicales y feministas interseccionales, que las radicales... Okay, ¿allá se están peleando? Pero acá se no. golpean. Acá todavía no. O sea, en el 8M hay hasta golpes entre ellas. Sí. Porque las feministas radicales, que te digo que son como de este feminismo más tradicional y más académico de la segunda ola, ellas dicen que las mujeres trans no son mujeres. Y yo, por ejemplo, cuando era feminista, yo me consideraba feminista radical precisamente por esto, porque yo decía, no, como te vende el feminismo interseccional, Ajá. esto de que las mujeres trans son mujeres, es una diversidad más. O sea, hay mujeres blancas, mujeres morenas, mujeres gordas, mujeres flacas, mujeres trans. O sea, te lo venden así como que dentro de esa bolsa de la diversidad, ¿no? Y no es verdad. Entonces, las feministas radicales te dicen, no es una diversidad más de mujer, simplemente no son mujeres, porque ser mujer es algo biológico e inmutable. Entonces, hay peleas entre las feministas radicales y las interseccionales. Yo la verdad es que terminé quitándome la etiqueta de feminista porque las feministas radicales, que te puede parecer que pues, tienen más sentido común, quizá. ¿Sabes qué creo? Perdón, déjame hacer un paréntesis. Yo creo que la definición que nosotros entendemos como feminista radical en México es muy diferente a la que me planteas allá, porque acá las vemos como las agresivas, las que golpean todo. Es que en realidad el término feminista radical no viene de radical de que extremo. De golpes, no, viene radical de raíz. Ok. Y entonces ellas te dicen, para acabar con el patriarcado, tenemos que ahora sí que llegar a la raíz y arrancar el problema, ¿no? Okay. Ellas usan un marco marxista su ideología tiene un marco marxista en donde las mujeres son la clase oprimida y los hombres son la clase opresora y te hablan de emancipar a la mujer. Okay. El problema con ellas es que ven la diferencia entre hombres y mujeres del cuello para abajo, pero no del cuello para arriba. Y esto yo creo que es muy fácil, o sea, es muy fácil de caer en esta idea si tú eres joven y no has sido madre. Okay. Porque tú antes de ser madre, tú puedes ir por la vida viviendo exactamente como un hombre, o sea, teniendo muchas horas para trabajar, ligando así como se liga ahora. En realidad puedes ir por la vida diciendo, no, pues, ¿por qué tú y yo vamos a ser diferentes, no? Pero una vez que te conviertes en madre, yo siempre digo que ser padre o madre
te quita todo lo progre, porque ya empiezas a cuestionar todas estas ideas. O sea, por ejemplo, yo cuando me convertí en madre, no sé, daba leche materna. Es como que a mí alguien me diga que el instinto materno, porque es lo que dicen también, es algo inventado por el patriarcado. O sea, porque Eso obligas a las mujeres o las socializas para ser madres. Eso lo dicen las interseccionales. Todas las feministas. Todas las feministas. Todas las, pero también las radicales, porque el feminismo todo dice que la maternidad es opresión. Y yo entendería que una de sus mayores luchas y sus mayores identidades debería de ser la maternidad. Es que... O sea, no me hace sentido que estén tan peleadas con eso. Ser mamá te hace interdependiente. Sí. Del bebé y de ti, y te hace dejar de ponerte como prioridad. Entonces es una especie de opresión. Cualquier responsabilidad se vuelve opresión. O sea, es opresión hasta que no haya la talla correcta en las tiendas, ¿no? De tu tamaño. Entonces, cuando yo me convertí en madre, me di cuenta de que el instinto materno sí existe. Yo sentía incluso una especie de dolor físico cuando me alejaba de mi bebé. Okay. O sea, era como si él siguiera formando parte de mí. Y no creo ser la única mamá que siente eso. Lo que platicábamos al inicio, ¿no? Sí. Que llega un punto en que se conectan tanto sí, el completamente. bebé y la mamá que a los dos les duele. Sí. Y entonces, a las mujeres que dan pecho, yo creo que muchas lo habrán experimentado. A la hora que tú escuchas llorar un bebé, tú produces leche. Okay. Es algo es que está en el cerebro. O sea, no me puedes decir que no hay diferencia entre el cerebro de un hombre y el cerebro de una mujer, para empezar con eso, ¿no? Claro. Entonces ahí como que ya empecé a dudar. Dije, bueno, las feministas radicales tienen este punto de que pues al menos saben definir su sujeto político. Pero yo esta idea de que las diferencias acaban aquí y de aquí para acá somos exactamente iguales, tampoco. ¿Y crees que usan la ignorancia? Porque algo que nos faltó comentar es que también los gobiernos están invirtiendo mucho en feminismo, ¿no? O sea, presupuestos grandes dentro de los estados se van al adoctrinamiento del feminismo. Y muchas veces es un feminismo que, bueno, es ignorante, ¿no? No es un feminismo como tú lo entiendes y que lo expresas a la perfección y dices, estas son las diferencias y estos son los puntos. Acá se les enseña un feminismo que de verdad es ridículo. No sé si viste hace unas cuantas semanas que salió un video de, creo que era en España, en un programa de concursos, en el que les dicen, llevaban creo que 200,000 euros ganados, y les dicen a dos chavas que eran equipo, tienes que escoger una opción. ¿Cuál de estos tres tiene el cerebro más grande? ¿No? Y empiezan a discutir entre ellas y tenían que poner dos. Y dijeron, bajo ninguna circunstancia vamos a poner el de los hombres. La opción 1 era bebés, la opción, o niños, la opción 2 mujeres, la tercera hombres. Sí. Y a fuerza querían poner el del hombre como más chico. Y su argumento era que durante la evolución humana, los hombres tenían que salir a cazar y las mujeres tenían que recolectar. Claro. Entonces, que como las mujeres tenían que recolectar. Eso te hace más inteligente, que ¿no? como las mujeres se quedan a recolectar, se hacían muy inteligentes, su cerebro se hizo más grande, y el hombre que iba a cazar, pues como era un bruto animal, su cerebro no se hizo más grande. Y la ciencia dice que la respuesta correcta era el cerebro del hombre. Es que tu cerebro va en relación a tu tamaño. O sea, los hombres son en general más grandes que las mujeres. No es que seamos más inteligentes, es que nuestra simplemente dimensión. Son más grandes. Pero además del argumento que utilizaron, se me hace increíble porque yo coincido. Para recolectar y para ver qué hierbas son buenas, qué frutas son venenosas, cómo nutrir a tu familia en ese sentido, claro, se necesita una capacidad cerebral y un desarrollo cerebral y un pensamiento cognitivo para hacerlo bien. Para cazar también. Claro. ¿No? O sea, no nada más es, ahí está el mamut, no, o sea, no, y es trabajo en equipo también. Trabajo en equipo y comunicación y los dos trabajos implican muchísimo. Sí. Pero el feminismo barato que le están inculcando a nuestras mujeres, por lo menos acá en México, es el hombre es un inútil, no sirve para nada. Sí. Lo que pasa es que también me alejé del feminismo porque
está completamente peleado con la ciencia y la biología. Ok. El feminismo dice que nacemos como hojas en blanco y que prácticamente tú, por ejemplo, si hubieras nacido y hubieras sido socializada como mujer, tú serías una mujer. Ajá. Y si yo hubiera nacido y hubiera sido socializada como un hombre, sería un hombre. Y esto, o sea, en teoría suena, o sea, como que suena bonito porque quieren deshacerse de los estereotipos de género, pero no es real. O sea, no puedes negar la biología. Y te digo, yo creo que puedes creerte esta historia antes de ser mamá porque no ves tanto las diferencias entre hombres y mujeres. Si no te lo ponen en la mesa. Y a la hora que te conviertes en mamá dices, qué diferente es una madre que acaba de parir, que se siente muy mal, que tiene las hormonas de arriba abajo, que está lactando, a un hombre que se acaba de convertir en papá. O sea, es una experiencia completamente diferente. Y ahí como que te chocas con la realidad y es de mi cuerpo, el ser mujer realmente impacta mi vida. O sea, no es solamente los estereotipos, el machismo, que bueno, tengo que decir que yo sí comparo el lugar donde vivo, que es Luxemburgo, con México. Obviamente hay más machismo en México. Claro. En general, claro. En ese sentido, puede ser que aquí el feminismo esté haciendo algo como en cuestión de educar, tanto a hombres como a mujeres, pero yo creo que el mensaje no está ayudando. Claro, sobre todo en lo que dices de la maternidad. O sea, para mí, lo hemos platicado, para mí la maternidad es el trabajo más valioso del mundo. O sea, como dijimos, una madre que cuida de manera responsable, amorosa, empática a sus hijos, le sirve a la sociedad. Claro. Y el feminismo, en todas sus vertientes, parece atacar esto, ¿no? Al trabajo más valioso del mundo. Sí, y de hecho dicen, no sé si va a pasar, pero dicen que precisamente como las mujeres más feministas pues no son las que no tienen hijos, que en el futuro el mundo se va a ir hacia una ideología un poco más conservadora, tradicional, porque al final las mujeres que tienen hijos pues no son estas feministas que ven a la maternidad o al matrimonio como opresión, ¿no? Yo me quité la etiqueta de feminista porque dije, yo no puedo defender esto, porque se ha convertido en decirles a las mujeres que son víctimas permanentes solamente por ser mujeres. O sea, no hay algo más desempoderador. Yo, si tuviera una hija, yo no le diría, tú eres una víctima por ser mujer y hagas lo que hagas, vas a estar discriminada. Y los hombres son opresores. Es un punto de partida terrible para inculcarle a una niña. Exactamente, o sea, eso por un lado. Luego, la demonización y generalización de los hombres. Por ejemplo, cuando empezó la guerra en Ucrania, yo veía que las feministas, todas, decían que los hombres eran la guerra, que si las mujeres gobernaran no habría guerra, que básicamente la violencia y la guerra tenía rostro de hombre, ¿no? Y yo, por otro lado, veía en las noticias como niños de 18 años tenían que quedarse a pelear. ¿Tú crees que ellos querían quedarse a pelear? Sí, es que yo creo que, mira, no sé si nos gobernan las mujeres, creo que sí habría una disminución drástica en las guerras, pero las guerras no son causadas por los hombres, son causadas por los hombres malos. Un porcentaje súper chiquito. Claro, y que no mandan a pelear a sus hijos, no mandan a pelear a sus papás, porque si fuera así, se acabaría la guerra. Claro. Entonces sí es algo muy de hombres, pero de los hombres malos, ¿no? Claro, y no puedes generalizar. Imagínate que, o sea, yo me imaginé, yo tengo 2 hijos varones, si viviéramos unos kilómetros, si viviéramos en Ucrania y mi hijo tuviera en esa época 9 años más, se hubiera tenido que quedar a pelear. Y a mí me molestaría muchísimo que una feminista me dijera,
la guerra es culpa de todos los hombres, Sí, ¿no? tu Incluso hijo, de tu hijo. feliz de estar Sí. peleando, ¿no? Exactamente, es como, no es verdad. O sea, yo veía cómo las mamás sufrían y los niños sufrían de tener que quedarse a pelear. Una guerra que, pues, ellos obviamente no quieres ir a morir. Claro, y muchas veces son intereses que no son de tu país, son de Claro. un puño de personas, ¿no? Y eso, por ejemplo, ahí también, es que los hombres son los privilegiados y tienen puros privilegios. Dime qué privilegio es ese. Sí. O sea, eso no es un privilegio. No, mira, y además yo siempre, mi lucha está muy cargada a defender a las mujeres porque Ujú. yo sí entiendo que de fondo, Sí, y a lo mejor es un pensamiento muy machista, pero creo que de fondo nosotros somos los responsables de los mayores problemas que hay en la sociedad, ¿no? Ujú. Una niña que crece y se quiere alejar de la estructura familiar es porque lo que vio de niña no le gustó, ¿no? O sea, Ujú. no entendemos que muchas veces las mujeres le temen al matrimonio porque vieron a su mamá ser explotada, ser violentada, ser abusada durante el matrimonio. Entonces, sí. huyen de esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, siempre defiendo mucho a las mujeres y tomo al hombre como el principal responsable de esto. Pero también es una realidad que ser hombre es muy difícil. O sea, también Sí. nosotros, el marco por el que se nos mide es duro, ¿no? O Y el sea, éxito profesional, el o sea, éxito si profesional. no tienes éxito profesional, casi es como, yo lo equiparo a una mujer que no es bella físicamente, o sea, no te ayuda. Pero te voy a decir algo, si tú pones a una mujer, vamos a usar el mismo parámetro, que Ujú. no es bella físicamente, va a ser mucho más fácil obtener la atención ujú. de los hombres. Sí, y Pero- volverte bella con todo lo que existe ahora. Pero el hombre Sí. tiene que cumplir de mucho mayor manera, ¿no? Es exitoso económicamente, guapo, alto, ¿no? Ah, Pues sí, es alto, sí, la altura es muy importante. No, porque siempre dicen, he visto muchos de estos programas en YouTube que entrevistan a mujeres, Ujú. ¿qué buscas en un hombre? Sí, Millonario, alto, guapo, fiel, sí. ¿no? Y sí, le sí, preguntas sí, al sí. hombre, Que sea romántico. ¿qué buscas en una mujer? Que sea buena, ¿no? O sea, que Sí, me quiera, sí, ¿no? O sí, sea, entonces, sí, que me dé paz, que me quiera. entonces ya. tenemos Ujú. muchos hombres. Yo creo que un 10% de las mujeres, Ujú. si no es que menos, no recibe suficiente atención de los hombres. Ok, Pero yo creo que un 40 o 50% de los hombres no recibo. no recibe atención. O sea, Sí. es impresionante ver cómo el 10% de los Ujú. hombres que están en el top de lo que la Reciben toda la sociedad, atención. de lo que la sociedad nos ha programado para lo que es un hombre de valor, Ujú. de verdad que recibe Sí. toda la atención. El otro día también en esos programas escuché a una mujer que dice, prefiero compartir a un hombre Exitoso. del 90%, Sí. del 10% superior, a conformarme con uno de abajo. Ya. De abajo, o sea, Sí, sí, no de sí, hasta sí, abajo, sí, sí. de abajito. Aunque ese. sea fiel, aunque esté enamorado de mí, yo prefiero uno. Sí, Ya. entonces también la sociedad es muy dura, ¿no? Sí. Con los hombres. Yo creo que, bueno, aquí en México todavía la gente se casa más y se divorcia menos. En Europa la gente se casa menos y se divorcia más. Okay. Yo creo que el ambiente cultural ha influido mucho en esto. O sea, el matrimonio se ve como algo arcaico, pasado de moda. Okay. Las feministas que están por todos lados te dicen que es opresión, que vas a hacer trabajo de cuidado y sexuales gratuitos, ¿no? Que cuando tú te conviertas en madre, tú te vas a quedar atrás y en cambio él va a tener un bonus por ser padre y va a seguir creciendo en su carrera, exactamente. Y hay muchas explicaciones para esto. De hecho, la gran mayoría de mujeres, en un contexto ideal, si tú les preguntas, ¿qué te gustaría cuando te conviertas en mamá? Hay un porcentaje, creo que es alrededor del 20% que dice, yo me quiero enfocar en mi carrera, aunque sea madre. Hay un 60% que dice, yo quiero tener un balance en mi vida. Uh-huh. O sea, yo quiero ser mamá, pero quiero poder ver a mis hijos, quiero ser el principal cuidador de mis hijos y quiero tener una vida balanceada, no quiero que nada más sea puro trabajo o puro niño. Y hay un 20% de mujeres que en un contexto ideal dicen, yo quiero dedicarme a mis hijos. Okay. Y siento que ahorita el feminismo tiene este sesgo de que a fuerzas quiere que todas las mamás digan, yo quiero
delegar a mis hijos. Sí, abandonar esa tarea de ser mamá, ¿no? Y ser igual de exitoso que cualquier hombre. Sí, o sea, si quieres ser feminista, no puedes ser una mamá dedicada al hogar, no, tus intereses exacto, no pueden es así ser como que no lo estás haciendo bien. Eso no es feminismo, ¿no? Sí. A pesar de que te dicen, no, en el feminismo te deja escoger, no es verdad. No. O sea, si tú decides eso, te dicen que estás oprimida, te hacen sentir como ciudadana de segunda clase. O sea, ellas son las que atacan más a la maternidad. Yo es lo que he visto. O sea, los hombres como que respetan mucho a la figura de las mamás. Las feministas, precisamente estas que tú les llamarías más radicales, son las que menos. Y también me alejé de eso porque, por ejemplo, banalizan muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, he visto videos de feministas haciendo galletas de feto y ¡ay, me los voy a comer! Ay, no. Banalizando el aborto, diciéndoles a las más jóvenes, es como irte a sacar una muela. Cuando no, les están mintiendo porque no es verdad. O sea, si yo tuviera una hija, yo le diría, no sé cómo, a qué edad se lo diría, pero no quieres pasar por un aborto. Sí. O sea, evitaría en la medida de mis posibilidades que ella no pasara por esa experiencia. Y siento que se está banalizando mucho. Entonces, tampoco puedo estar de acuerdo con eso. No puedo estar de acuerdo con que se les diga a las mujeres que el matrimonio es opresión, cuando yo siento que si yo tuviera una hija y ella me dijera, mamá, yo quiero ser mamá, formar una familia, porque hay niñas que sí juegan a las muñecas y sueñan con ser mamá, yo le diría, la mejor forma de lograr eso y de protegerte a ti es casándote. O sea, yo sí querría que una hija mía tuviera hijos dentro del matrimonio. Yo también. Exacto. Yo soy feminista reaccionario. Entonces, me doy cuenta. o sea, y no le diría, es una institución patriarcal, no te cases, porque no es verdad. O sea, por lo que entiendo, esta nueva figura del feminismo reaccionario, del que ahora formas parte, ¿sí te pondrías esa etiqueta? Pues yo decidí quitarme la etiqueta de feminista porque además, si tú te dices feminista y opinas algo, siempre va a haber una feminista que te diga, eres mala, no estás en el buen pura, feminismo, ¿no? sí. Entonces dije, me decían tanto que era una mala feminista que dije, miren, ¿saben qué? Igual no soy feminista si soy tan mala, ¿no? Pero qué increíble que entre mujeres haya tantos ataques. Sí. ¿No? O sea, yo siempre de las cosas que le digo mucho a mis hijas, todas están chiquitas, pero a mi esposa y a mis hermanas, que ya son grandes, mis hermanas tienen 22 y 23, les digo, nunca te expreses mal de una mujer. Nunca en la vida. O sea, ya suficiente tienen de los hombres como para que entre ustedes se estén atacando. Y me parece increíble que esto lo escucho mucho. Sí. Un ataque entre mujeres. Entonces dije, bueno... Feministas. Claro, además. La sororidad es selectiva. Entonces yo dije, bueno, pues no soy feminista. Obviamente soy pro mujer. Y yo siento que ser pro mujer es ser pro maternidad. Okay. Porque es una realidad que todavía actualmente la gran mayoría de mujeres sueña con ser madre. Entonces, no puedes ser pro mujer si no eres pro maternidad. Y desgraciadamente el feminismo está peleado con la maternidad. O sea, no... Sí, es una de sus mayores luchas en todas sus secciones. Exactamente. Y, por ejemplo, las mujeres feministas que están tomando todas las decisiones que impactan son las mujeres feministas que tienen poder, que están en puestos muy altos, que ellas, uno, o no son madres, o dos, son madres, pero son de esas que quieren priorizar su carrera. Y entonces las mujeres que realmente no tienen voz pública, ni representación política, ni nada, son las amas de casa. Ellas nadie las escucha. Y además te voy a decir algo, así es como funciona la manipulación política. Esas que tú dices fueron puestas ahí por algo. Muy pocas veces es por mérito. Muchas veces es porque son latosas, son ruidosas, son radicales, son agresivas. O sea, es muy triste ver cómo todos nuestros problemas sociales, llámale patriarcado, machismo, feminismo radical, pero vemos cómo hay un
hay un poder oculto manipulándolo y armando las piezas para que entre todos nos estemos peleando todo el día. Sí, exactamente, como para distraerte de los problemas reales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después de que me quité la etiqueta de feminista, me encontré con una feminista en Reino Unido que sacó un libro que no sé si has leído, es muy bueno, es así como que de los más vendidos ahora, que trata de... ¿Cómo se llama? El caso contra la revolución sexual de Louise Perry. Y yo empecé a leer este libro porque yo le escuché a ella en un podcast y me gustó mucho lo que decía, Okay. porque al momento que yo compré su libro y lo empecé a leer, o sea, lo leí punto en una semana, yo dije, este libro a mí me hubiera encantado tenerlo de adolescente, porque es puro sentido común. Okay. Y es... Qué rara vez se ve. Y es lo contrario de lo que te dice el feminismo ahora, ¿no? O sea, te dice cosas tan obvias, pero que no se dicen actualmente, como que el sexo es importante, hay que darle importancia, no es una actividad no es una transacción, banal. No es un pasatiempo. Exactamente, porque por ejemplo, ahorita digamos que el feminismo de la cuarta ola sería este feminismo que es muy pro sex positive, muy pro sexo, de... Sí, libertinaje. Tú como mujer puedes tener sexo como un hombre y puedes tener sexo casual como un hombre y puedes lograr no tener sentimientos, como que niega las diferencias psicológicas entre hombres y mujeres con respecto a ese tema, y también niega que las mujeres tenemos otra estrategia a la hora de escoger pareja, porque por ejemplo una mujer es más selectiva en general al buscar una pareja, incluso para sexo casual. Claro, sí, lo que Que un platicamos hombre. de los porcentajes. Exactamente. ¿No? Entonces, yo me encontré con el libro de ella, que te digo, dice cosas tan obvias como que el sexo no es una actividad banal, porque, por ejemplo, desde el feminismo ahorita más mainstream te dicen, es como ir a jugar tenis, ¿no? Sí, no. Qué locura, y sí, ojo, yo estoy en... Es una actividad más. Es una locura, y yo digo, ni las mujeres tienen que comportarse de esa manera, ni tampoco los hombres. Sí. Porque los dos se llevan un gran daño, ¿no? O sea, sí. En diferente enfoque, porque somos diferentes, pero a ambos les destruyes el autoestima, los pones en riesgo de traumas emocionales muy fuertes, que puede ser el aborto, de daños a la salud. O sea, sí. mi lucha siempre va a ser ni uno ni el otro. O sea, el sexo es algo... Sí. A lo mejor yo soy muy mocho, pero siempre digo, el sexo es algo sagrado y que se tiene que tener una edad, un grado de madurez, una cierta responsabilidad y una relación estable para poder compartir tu cuerpo con alguien más. Pues yo creo que, o sea, como dice ella, la revolución sexual que empezó a partir de que se inventaron la pastilla anticonceptiva, que es lo que permitió a las mujeres tener sexo como los hombres, lo estoy diciendo entre comillas, porque prácticamente tú ya podías tener sexo sin consecuencias. Ya podías, antes digamos que había este problema, ¿no? Entre comillas, de que si tenías sexo, pues era embarazo. Sí, o sea, era sexo, embarazo. Y el hombre podía huir y al final la mamá se quedaba con el problema. Pero los hombres también tenían esta presión de que ya la embarazaste, cásate. Sí. Y ahora... llega la pastilla anticonceptiva en los 60s y entonces se le quitó esa consecuencia y entonces se empezó a tener un sexo más libre. Y esto, lo que ella dice, la autora, le benefició sobre todo a los hombres, porque ahora los hombres podían tener sexo casual sin casarse, o sea, tenían menos esta presión. Y las mujeres son las que perdieron porque ella dice, yo digo lo que dice ella, porque yo no sé cómo está pasando en México, pero por ejemplo, allá yo sí siento que las mujeres sienten la presión de tener sexo en la primera cita o en la segunda cita, y si no lo tienes eres rara.
No sé cómo está en México ahora. Tengo entendido de lo que he escuchado de generaciones más jóvenes, que sí, o sea, también ya el tema de la apertura a la sexualidad irresponsable, o sea, estoy diciendo no y espacio responsable, sino de irresponsabilidad, está más fuerte que nunca, porque además, sí, se inventaron miles de cosas para prevenir los embarazos, pero eso demostró que no era la solución, porque se nos vino una epidemia de SIDA fuertísima, de abandonos de hogar, de hay más madres abortos, solteras, de embarazos no deseados. Entonces, es una locura pensar que eso fue algo positivo, porque venía a resolver un problema y terminó multiplicando ese problema por 10. Claro. Y bueno, yo sé que no vamos a regresar a los años 50, en donde ninguna mujer va a usar métodos anticonceptivos como la píldora, no, o sea, no podemos regresar el tiempo, pero yo creo que tiene que haber un cambio cultural. Y precisamente el feminismo reaccionario, Louise Perry, esta autora, se dice feminista reaccionaria. Pero en realidad la que acuñó el término es otra feminista inglesa que se llama Mary Harrington, que tiene un libro que sacó después de Louise Perry que se llama Feminismo contra el Progreso. Y básicamente lo que ella dice en su libro, ella se dio cuenta que tú, si eres feminista, tienes que estar a favor sí o sí del progreso. Y ella, y pongo entre comillas porque ella llama progreso a la teología progresista, así le llama, que no puedes cuestionar. Y el progreso para ella, en términos de las feministas actualmente, es prácticamente convertirte en un hombre. Eso es el progreso actualmente, ¿no? Y ella dice que esto no es progreso porque el progreso, digamos que de un hombre no tiene que ser necesariamente lo mismo que el progreso en una mujer. O sea que las diferencias biológicas y físicas impactan tu vida y lo que para un hombre es progreso, éxito, felicidad, propósito, para una mujer es diferente. Y por eso ella dice que está en contra de esta teología progresista. Y entonces ella dice que se puso como feminista reaccionaria porque son dos términos que se contradicen, ¿no? Básicamente empezó como un juego de palabras y lo que ella dice es que ella no es que quiera regresar el tiempo a los 50, sabe perfectamente que eso no es posible, pero ella cree que hay cosas que vale la pena conservar, como por ejemplo el matrimonio. Claro, no todo el progreso es positivo. Exacto, y el progreso no es lineal, o sea, no es que vamos a ir siempre a más progreso, más progreso, más progreso, más progreso. Sí, o sea, y también que está bien como sociedad dar un paso para atrás cuando nos damos cuenta que tomamos uno que nos estaba llevando literalmente por el camino de nuestra extinción. Sí, y entonces ella pues defiende la maternidad, defiende que haya políticas que beneficien no solamente a las madres, también a los niños. Ella defiende que, bueno, esto ya es muy radical, pero, bueno, muy radical allá, aquí no sé, que las mujeres se comporten sexualmente como si no tomaran métodos anticonceptivos. O sea, que a la hora de filtrar o decidir tú con quién tener o no tener sexo, hagas de cuenta que no estás tomando anticonceptivos y que te puedes embarazar de esa persona. Pues me parece muy sabio. Sí. Se me hace un gran consejo. Entonces es como un filtro, o sea, no te vayas con cualquiera. O sea, tiene que pasar ese filtro de que si pasa algo, tú sabes que va a ser un hombre responsable. Oye, y eso nos lo tenemos que robar los hombres. Sabes que yo trabajo mucho en la masculinidad. Yo también estoy en mi lucha de género. A mí me gusta mucho lo que yo llamo masculinidad positiva, pero ese es un gran argumento. O sea,
solo ten relaciones con alguien con quien estarías dispuesto a tener un hijo. Sí. O sea, al final de cuentas Sí, es que es un filtro. Estás corriendo un riesgo Claro. grande en todos los sentidos. Y los hombres Emocional, tienen menos físico. control. Ajá, entonces nosotros también como hombres debemos ser mucho más responsables. Sí, exactamente. Entonces, ellas empezaron como a acuñar y a hacer famoso este término de feminismo reaccionario. Y en Reino Unido ya es algo, o sea, Ok, ya es un movimiento. Exacto. Chiquito, no, o sea, el interseccional es como lo que está en todo el mundo. Como tú dices, lo mainstream. El radical yo siento que está muriendo, porque si tú, por ejemplo, ves las manifestaciones del 8M en Europa de las feministas radicales y las interseccionales, en el feminismo, en la marcha interseccional están todas las jóvenes. Ok. Y en las radicales están mujeres ya de 40 para arriba, Ok. que son como, te digo, de este feminismo Como que fue más... el cambio generacional Exacto. de feminismos. Entonces, yo siento que al feminismo interseccional no sé cuánto le quede. Desgraciadamente tiene todo a su favor, o sea, las instituciones políticas, Sí, las empresas, o sea, tiene todo el dinero, entonces no sé cuánto tiempo más va a durar. Yo veo que la guerra cultural ya está como, pues, desacreditándolo, porque al final no es sostenible. Claro, No es esa es sostenible. la parte que raya, que va en contra de toda lógica. Sí, Y además yo te sí. voy a decir algo, siempre digo, todo cae por su propio peso. Sí, Y yo creo que este feminismo reaccionario es muy compatible con una masculinidad positiva, ¿no? Ujú. Creo que podemos llegar a un punto en que, lejos de que sea una confrontación total, las dos partes trabajen, los dos géneros trabajen, sí, se reconstruyan, se Sí. perfeccionen y se complementen. Eso es lo que necesitamos socialmente. sí. Y lo que te digo, o sea, no puedes ser pro mujer si no eres pro maternidad. O sea, no puedes seguir con este feminismo que demoniza la maternidad, que la ve como presión. Que la ridiculiza. Exactamente, que prácticamente vuelve invisible a las madres, porque las más vocales pues son, te digo, las que o no tienen hijos o las que tienen hijos y los Las que delegan. tienen mucho tiempo libre. Exactamente. Y, por ejemplo, las redes sociales, últimamente, lo bueno que pueden tener es que ha empezado a dar voz a mujeres que se dedican más a los hijos y que pueden ser más vocales. Tendrían que tener más participación política, porque yo siento que en general las personas sin hijos ven el mundo de una forma diferente a las personas que tienen hijos, porque tú, como padre de familia, realmente te preocupa el país a largo plazo. Claro, le diste al clavo. Sí. Yo un día antes de que naciera mi hija, libre de cualquier preocupación. Sí. Y el día que la tuve en mis brazos, Sí, así que México le dije, voy a dejar. qué país, qué mundo, Sí. qué pasa. Entonces, yo siento que precisamente por esta razón, las mujeres que son madres tendrían que tener más participación política, tendrían Coincido. que ser capaces de tomar decisiones que les benefician a ellas. Y es como algo muy lento, porque obviamente por ejemplo, la lactancia materna no le da dinero a nadie. O sea, no es capitalista. Sí. El ser madre, pues no es un trabajo remunerado. A Sí, pesar exacto. de que es un trabajo muy como importante. dices, en el marco capitalista Sí, es el peor negocio para las empresas. Exactamente. Entonces, no se valora la maternidad. Y ella, bueno, por ejemplo, Louise Perry lo que dice es que para que esto cambie, a las mujeres que son madres se les tiene que dar más estatus del que tienen ahora, porque dice que las mujeres que tienen más estatus ahora precisamente son las mujeres que llegan muy alto y que no tienen hijos o que los tienen, pero los delegan. Okay. Y a mí lo que me molesta mucho es, por ejemplo, yo entiendo que estas mujeres
por ejemplo, que de repente salen en podcast, que tienen mucho poder, que son empresarias, que son CEOs, que son políticas, que te dicen yo puedo con todo. Yo siento que es una mentira vil. Mentira vil, Claro. porque no puedes estar en todos lados. Y en muchos casos, digo, no quiero generalizar, pero en muchos casos Delegas. lo ves, no, el que no pudieron Sí. con todo lo ves en los hijos. Sí. Ellas las ves perfectamente peinadas, Sí, súper exitosas, sí, sí, pero sí, volteas sí. a ver a los hijos y los ves hundidos en el alcohol, hundidos en las drogas. Sí, sea, o que le tienen más amor a la nana. Ujú, exacto. Y esto es súper políticamente incorrecto decir, porque lo políticamente correcto es decir, sí, las mujeres podemos tenerlo todo, pero a mí se me hace que es poner demasiada presión en las mujeres y que les están mintiendo a las más jóvenes. Claro, O sea, claro. no es verdad que puedes tenerlo todo. Lo puedes tener todo, pero no al mismo tiempo. O sea, igual puedes empezar a tener una excelente carrera, después convertirte en madre, tomarte unos años y después regresar al mercado laboral. Lo que pasa es que el mundo no está construido para eso, para darle segundas oportunidades. Sí, se niega a reconocer la maternidad como un proceso que tiene diferentes etapas, Sí. diferentes tiempos, diferentes responsabilidades. O sea, la parte crítica de los niños sabemos que no es hasta los 35 años, ¿no? O sea, los niños van a tener Sí. su primera etapa crítica quizás 5 años. Después ya había una etapa Sí. donde ya de los 5 a los 10 va bajando la carga. De los 10 a los 15 se reduce drásticamente. Sí. Y de ahí a los 18 es mínimo. Ya de los 18 para adelante, nunca dejas de ser mamá, nunca dejas de ser papá, Sí. pero tu rol es... Sí, digo, estar presente ahí con ellos Ujú. es en los primeros años. Entonces, por ejemplo, Mary Harrington, que es la que acuñó este término del feminismo reaccionario, hay una publicación de ella en su Substack, creo, que habla de cómo hacerlo para ser madre y no, digamos, no perderte lo del mercado laboral en caso de que quieras o necesites regresar. Ok. Entonces ella, por ejemplo, te dice que cuando eres madre trates de formarte en habilidades transferibles, que por ejemplo si no puedes continuar con tu carrera A, estas habilidades transferibles las puedes continuar en una reinvención de carrera B. Okay, una habilidad transferible, no sé, sería, no sé, el inglés, ¿no? O sea, te va a servir acá y acá. No sé, todo lo que sea tecnología te va a servir acá y acá. O sea, que tú te sigas formando en habilidades transferibles, que estés dispuesta a reinventarte, etcétera, etcétera. Entonces, ella ve que, por ejemplo, la carrera laboral de una mujer que es madre no se tiene que ver lineal, como en muchos casos pasa con los hombres. Es más bien como en diferentes etapas. Exacto, exacto. Y que esto tendría que ser más normal, ¿no? Y que las empresas también tendrían que tener esta apertura de contratar mujeres que tienen pues, quizá un espacio en su currículum, porque está muy mal visto, pero pues decir, bueno, se volvió madre, adquirió otras habilidades, Es no que quiere debería de decir ser- debería que de estuvo ser en su un- casa con el cerebro muriendo, ¿no? Claro, debería ser algo que ves en un currículum y oye, wow, fue Sí. mamá, aprendió esto. Y además está tomando un curso Sí, para sí, sí. actualizarse, pero no pasa todavía. Sí, pues hay que, No hay que pasa. seguir peleando. Es una lucha, como dices, apenas está empezando, pero tenemos que ser más ruidosos y más latosos los que estamos a favor del sentido común, ¿no? Y te Sí. agradezco muchísimo por esta gran plática. De No, de verdad nada. que va a haber una segunda parte. Te voy a invitar para la siguiente temporada porque Sí. fue valiosísimo. Gracias. Me gustaría, antes de que te vayas, Ujú. ¿cómo pueden encontrarte? Sé que te gusta mucho escribir, sé que te gusta Sí. compartir tus ideas. ¿Dónde pueden encontrarte los superpapás? Pues ahorita estoy sobre todo escribiendo. Mi Substack es jessicaaustria.substack.com. Ok. Así, nada más. Pero en Instagram me pueden encontrar como Jessica Austria. Ok. Así. Perfecto. Es lo más fácil para encontrar. Perfecto, para que vayan a buscarte. Y antes de que te vayas ahora sí, la pregunta obligada. ¿Qué te gustaría heredarle a tus hijos? Yo creo que me gustaría poder transmitirles
valores que sé que les van a ayudar a tener una vida con más propósito y más felicidad. Y bueno, me voy a sonar, es que cuando yo digo esto me dicen señora católica de pan, me atacan así, ¿no? Pero yo sí les deseo que cuando crezcan quieran formar un proyecto de vida con alguien, tener hijos. Ya si no los quieren tener, bueno, pues ya será su decisión, pero yo sí les digo que la vida no es solamente trabajar y ganar dinero. O sea, que no descuiden esta parte, porque siento que también hay el feminismo, por un lado, que les dice a las mujeres que el matrimonio es opresión, bla, 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 pero del otro lado también hay mensajes para los hombres que les dicen que no se casen porque tienen todas las de perder, como que les meten miedo. Yo entiendo que haya miedo de ambos lados, ¿no? Pero yo siento que vas a tener una vida mejor y más plena viviéndola con alguien que tú ya filtraste, que conociste, que amas, teniendo hijos, no enfocándote solamente en ti. Yo siento que eso te da mucho propósito en la vida y te hace tener una vida más completa. No estoy diciendo que la gente que no tiene hijos no lo puede lograr, porque luego me atacan también con eso. No te preocupes por los ataques. A todos, mira, sí, por todo nos atacan. Sí, por todo. No, ni te preocupes. O sea, yo sé que si eres una mujer o un hombre que no tiene hijos, también, obviamente no puede tu felicidad ni tu propósito en la vida depender de si tienes o no tienes hijos, porque muchas veces hay mujeres que no pueden, ¿no? Sí, claro. Pero si puedes tener este proyecto de vida, yo sí les estoy diciendo que lo tengan. Entonces, prácticamente que vivan como se inculcaba el estilo de vida hace muchos años. Bueno, es que ni siquiera es un estilo de vida, pero con los valores de hace muchos años de seguir una especie de plantilla de estudia, encuentra a alguien, cásate y que ese sea tu proyecto de vida. No solamente el trabajar y el ganar dinero, o sea, tiene que haber como un todo, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. No, de nada. Gracias por ver este video. Si te gustó, por favor suscríbete, déjame un like, comenta y comparte. Para ver más de mi contenido exclusivo como talleres, recetarios, libros y coaching de paternidad, únete a mi comunidad de Superpapás en School o visita mi página web. Nos vemos pronto, Superpapás.